I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Hay personas famosas, leyendas, actores que hoy en día siguen siendo recordados, incluso después de muchos años. Y luego está Bruce Lee, un hombre que cambió el cine, que redefinió las artes marciales y que en apenas 32 años logró lo que otros no consiguen en toda una vida. Pero cuando alguien tan fuerte, tan disciplinado y tan obsesivo muere así, las preguntas no desaparecen, se multiplican. Porque a veces lo que hace eterno a un hombre no es solo cómo vive, sino cómo se va. ...27 de noviembre de 1940, San Francisco. Mientras el mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial, nacía un niño que décadas después cambiaría para siempre la percepción global de las artes marciales y del cine de acción. Su nombre, Bruce Lee, pero su nombre real era Lee Jun-fan. El nombre Bruce se lo puso una enfermera estadounidense, un detalle pequeño pero bastante importante. Desde el primer día, su identidad estaba dividida entre Oriente y Occidente. Su padre, Lee Hoi-chuen, era una figura reconocida dentro de la ópera cantonesa, y su madre, Grace Ho, tenía ascendencia china y europea. Bruce no pertenecía completamente a un solo mundo, y esa dualidad no solo fue cultural, fue psicológica. Además, nació en el año del dragón según el calendario chino, y para muchos eso significaba un destino. El dragón no es un animal común dentro del zodiaco, es una criatura mítica, representa liderazgo, intensidad y a veces temperamento explosivo. La familia vuelve a Hong Kong cuando Bruce aún es pequeño. La ciudad estaba marcada por la posguerra, superpoblación, pobreza. No era un entorno precisamente tranquilo. Bruce creció en medio de calles ruidosas, mercados abarrotados, barrios donde la violencia juvenil era bastante común. Desde muy niño actuó en películas. De hecho, participó en más de 20 producciones siendo menor de edad. Él ya estaba acostumbrado a las cámaras, tenía un carisma natural. Pero fuera del set era otro personaje. Era bastante inquieto, compulsivo, incluso competitivo hasta el extremo. Si alguien lo miraba mal, lo confrontaba. Si alguien lo desafiaba, él respondía. No era el típico niño disciplinado del kung fu, no era el estudiante zen. Era muy orgulloso y a veces muy agresivo. Se involucró con pandillas juveniles, participaba en peleas callejeras constantes. Algunas eran simples riñas, pero otras eran enfrentamientos bastante serios. Su energía parecía inagotable, pero también peligrosa. A medida que crecía, las peleas dejaron de ser juegos de adolescentes. Hubo enfrentamientos más violentos, incluso intervenciones policiales debido a esto. En una ocasión, golpeó brutalmente a otro joven y la situación pudo haber tenido consecuencias legales graves. Sus padres comenzaron a entender algo incómodo. Si Bruce seguía en ese camino, su vida podría arruinarse incluso antes de empezar. Pero aquí es donde viene lo interesante. No era solo un chico problemático, también era increíblemente talentoso físicamente. Tenía reflejos sobrehumanos, coordinación natural. Fue entonces cuando comenzó a entrenar formalmente en Wing Chun bajo el maestro Ip Man. Ese entrenamiento no solo le dio técnica, le dio estructura y disciplina. Pero aún así, su carácter no cambiaba del todo. Él seguía peleando, seguía buscando probarse, hasta que la familia tomó una decisión drástica: mandarlo a Estados Unidos. No como estrella, no como hijo de un actor reconocido, sino como un joven que necesitaba reiniciarse lejos de los problemas. Era prácticamente empezar desde cero. Seattle, finales de los años 50. Bruce llega con poco dinero y grandes expectativas. Trabajaba como mesero mientras terminaba sus estudios. Él vivía modestamente, y aquí aparece algo que lo marcaría profundamente: el racismo abierto.
En esa época, ser asiático en Estados Unidos significaba enfrentar burlas, exclusión, subestimación constante. Pero Bruce no era alguien que aceptara ser invisible. Comenzó a enseñar artes marciales, primero a amigos suyos, luego a estudiantes formales, y tomó una decisión que causó enorme controversia dentro de la comunidad china. Aceptó alumnos que no eran chinos. En ese momento eso era visto como una traición cultural. Las artes marciales se enseñaban solo dentro del círculo étnico. Pero Bruce pensaba diferente. Él no creía que la habilidad perteneciera a una sola raza. Él no creía que el conocimiento perteneciera solo a una etnia. Esa decisión le ganó admiradores y enemigos. Existe una historia que aún hoy se debate. Un maestro tradicional, molesto por su decisión de enseñar a extranjeros, lo retó a un combate privado, sin cámaras y sin público. Algunas versiones dicen que Bruce ganó en pocos minutos, otras dicen que la pelea fue más larga y complicada, pero más allá del resultado, lo importante es lo que Bruce sintió después. Se dio cuenta de que los estilos tradicionales podían ser rígidos, que seguir formas antiguas no siempre significaba ser efectivo en combate real, y esa idea lo obsesionó. No quería ser simplemente bueno dentro de un sistema, él quería ir más allá. Bruce comenzó a estudiar todo lo que podía: boxeo occidental, esgrima, lucha, leía a pensadores orientales y occidentales. No quería copiar, él quería integrar algo nuevo. Así es como nació el Jeet Kune Do. No como un estilo tradicional con reglas fijas, sino como una filosofía viva. Absorbe lo útil, descarta lo inútil, añade lo que sea específicamente tuyo. Sé como el agua. El agua no pelea contra la forma del recipiente, se adapta. Bruce no solo estaba desarrollando una técnica de combate, estaba desarrollando una forma de pensar, y esa mentalidad sería la que lo llevaría a la cima, pero también quizás la que lo empujaría demasiado lejos. Bruce Lee ya no era solo un instructor de artes marciales en Seattle, se había mudado a California, tenía alumnos importantes y entre ellos celebridades, productores, gente conectada con la industria del entretenimiento. Es ahí cuando Bruce ya no solo quiere enseñar, él quería actuar y él tenía todo para hacerlo. Presencia física, carisma, una energía que atravesaba la pantalla, incluso cuando solo daba entrevistas. Cuando Bruce Lee comenzó a moverse dentro de la industria estadounidense, ya no era solo un instructor. Ahora era un hombre con una ambición clara, de convertirse en una estrella. Su participación como Kato en la serie de Green Hornet lo puso frente a cámaras internacionales, y aunque oficialmente no era el protagonista, muchos espectadores quedaron más impactados por él que por el héroe principal. Su velocidad era real, su presencia era intensa y su carisma atravesaba la pantalla. Pero Hollywood todavía veía a los actores asiáticos como personajes secundarios o villanos, no como líderes de taquilla. La polémica alrededor de la serie Kung Fu marcó un punto de quiebre. Bruce había presentado ideas similares a la trama del programa, pero el papel terminó siendo interpretado por David Carradine. Aunque nunca hubo una confirmación absoluta de robo, para Bruce fue una señal clara. No iba a recibir en Estados Unidos el espacio que sentía merecer. En lugar de resignarse, tomó una decisión estratégica y emocional al mismo tiempo: regresar a Hong Kong y conquistar primero Asia. Cuando volvió a Hong Kong en 1971, descubrió algo que cambiaría su destino. En Asia, su papel en The Green Hornet lo había convertido en una figura popular. Firmó para protagonizar The Big Boss, una película de bajo presupuesto que inesperadamente rompió récords de taquilla. El público no había visto antes esa intensidad en una pantalla. Los golpes parecían reales, la rabia parecía auténtica. No era la elegancia tradicional del cine de artes marciales clásico, era algo más moderno. El éxito continuó con Fist of Fury, donde su personaje enfrentaba humillaciones raciales y respondía con una fuerza que resonaba profundamente en el público asiático. Esa película lo consolidó como símbolo de orgullo cultural. Luego vino Way of the Dragon, que él mismo escribió y dirigió, demostrando que no solo era un actor, sino un productor, un creador.
En cuestión de meses, Bruce pasó de ser un talento subestimado en Hollywood a convertirse en el rostro más poderoso del cine en Hong Kong. Uno de los momentos más memorables de su carrera ocurre en Way of the Dragon, durante la pelea final contra Chuck Norris en el Coliseo Romano. La escena comienza con silencio y tensión, dos figuras observándose, entendiendo el estilo del otro y midiéndose. A diferencia de las coreografías exageradas de la época, aquí hay ritmo, estrategia. Bruce empieza perdiendo terreno, analiza, cambia su enfoque y poco a poco toma control. Esa secuencia redefinió el cine de combate. No era solo una pelea espectacular, era una demostración de filosofía aplicada al movimiento. Bruce no vence por fuerza bruta, sino por inteligencia y adaptación, exactamente como predicaba su Jeet Kune Do. Después de esa escena, el estándar de las peleas en el cine cambió globalmente. Hollywood y Asia comenzaron a imitar ese estilo más rápido, más intenso, y esa pelea convirtió a Bruce en un referente internacional. En 1973 llegó el proyecto que lo llevaría al siguiente nivel, Enter the Dragon, una coproducción entre Hong Kong y Warner Bros. Esta película no solo tenía mayor presupuesto, sino una ambición más clara de conquistar el mercado occidental. Bruce Lee asumió el proyecto con enorme presión, sabía que representaba algo más grande que su carrera personal, estaba representando a toda una comunidad subestimada en la industria cinematográfica global. Durante el rodaje, él fue bastante perfeccionista, ajustando coreografías y asegurándose de que cada movimiento transmitiera autenticidad. Cuando la película se estrenó, poco después de su muerte, se convirtió en un fenómeno mundial. Fue el punto de entrada masivo del cine de artes marciales al público y consolidó a Bruce como ícono internacional. Aunque no vivió para disfrutar plenamente del éxito, su imagen quedó inmortalizada en el momento exacto de su mayor ascenso. Mientras su fama crecía, también lo hacía la construcción del mito. Se hablaba de su velocidad asombrosa, de su famoso golpe de pulgada, de combates privados donde supuestamente derrotaba a rivales mucho más grandes en segundos. Parte de estas historias estaban basadas en demostraciones reales, pero también es cierto que la falta de registros formales permitió que la leyenda se expandiera sin límites claros. Sin embargo, más allá del debate sobre cuánto era mito y cuánto era realidad, su impacto cultural fue incuestionable. Inspiró a futuras generaciones de atletas y artistas, incluyendo figuras como Mike Tyson y actores como Jackie Chan, quien trabajó como doble en sus películas antes de convertirse en una estrella. Bruce no solo dominó una etapa del cine, redefinió la percepción global del artista marcial y abrió puertas que antes estaban completamente cerradas. En mayo de 1973, apenas semanas antes del estreno de Enter the Dragon, algo ocurrió que muchos consideran la primera advertencia seria de que el cuerpo de Bruce estaba llegando a un límite muy peligroso. Durante una sesión de doblaje, colapsó repentinamente y fue trasladado al hospital, donde los médicos le diagnosticaron un edema cerebral, una inflamación del cerebro que puede resultar fatal si no se controla a tiempo. Logró recuperarse, pero el episodio dejó muchas preguntas abiertas. ¿Qué estaba causando esa inflamación? ¿Agotamiento físico? ¿Estrés extremo? ¿Alguna reacción alérgica desconocida? Bruce había perdido peso considerablemente y su porcentaje de grasa corporal era extremadamente bajo, algo que muchos hoy consideran insostenible a largo plazo. A pesar de la advertencia médica, él no redujo el ritmo. Continuó entrenando intensamente, supervisando proyectos y manteniendo la misma exigencia física de siempre. Personas cercanas notaron que estaba más delgado que nunca y que su comportamiento podía volverse más irritable o absorto en sus pensamientos. Pero nadie imaginaba que apenas 2 meses después, esa advertencia se convertiría en una tragedia. El hombre que parecía invencible ya estaba mostrando señales de vulnerabilidad. El 20 de julio de 1973, Bruce pasó el día entero trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y por la tarde se reunió con la actriz Betty Ting Pei en su apartamento en Hong Kong. Durante la reunión,
comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza, algo que ya había ocurrido antes. Según los reportes oficiales, se le administró un analgésico llamado Equagesic, que contenía aspirina y un relajante muscular. Decidió recostarse para descansar. Lo que parecía un momento común terminó convirtiéndose en el instante más polémico de su historia, ya que horas más tarde, cuando intentaron despertarlo, ya no respondía. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Bruce Lee fue declarado muerto a los 32 años. La noticia sacudió Asia y luego el mundo entero. Un hombre joven, en excelente condición física aparentemente, en la cima absoluta de su carrera, había muerto repentinamente. El shock colectivo fue inmediato, pero aún más fuerte fue la pregunta que comenzó a repetirse en todas partes. ¿Cómo fue esto posible? La autopsia determinó que la causa de muerte fue edema cerebral, provocado por una reacción alérgica al analgésico. Oficialmente, el caso estaba cerrado, sin signos de violencia externa, sin conspiraciones confirmadas. Sin embargo, para millones de personas, esa explicación resultó demasiado simple para alguien tan extraordinario. Las dudas comenzaron casi de inmediato. Bruce ya había sufrido una inflamación cerebral semanas antes, lo que hizo que algunos cuestionaran si realmente fue solo una reacción al medicamento o si había una condición no diagnosticada aparte. Otros señalaron su extremo régimen físico, su bajo porcentaje de grasa corporal o incluso posibles desequilibrios internos causados por estrés. Aunque las autoridades médicas dieron su conclusión, el misterio nunca desapareció del todo, y la explicación oficial jamás logró silenciar todas las sospechas. Como suele ocurrir cuando una figura icónica muere joven, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaron de la posible intervención de las triadas chinas, molestas por su independencia o por conflictos internos dentro de la industria del cine. Otros sugirieron que pudo haber sido envenenado, que existía rivalidad profesional o que su éxito generó enemigos poderosos. Ninguna de estas teorías fue respaldada con pruebas concretas, pero el misterio alimentó la imaginación colectiva. Si Bruce Lee hubiera vivido hasta la vejez, probablemente habría evolucionado, cambiado. Pero su muerte a los 32 años congeló su imagen en el momento exacto de su máximo auge, ya que él nunca envejeció ante el público y nunca perdió velocidad en pantalla. Esa combinación de talento real, impacto cultural profundo y final prematuro creó la fórmula perfecta para una leyenda eterna. Hoy sigue siendo referencia obligada en artes marciales, cine y cultura pop global. Su historia no terminó con su muerte, al contrario, fue ahí cuando el mito comenzó a crecer sin límites, y quizás esa sea la razón por la que décadas después todavía nos preguntamos no solo cómo vivió, sino qué fue exactamente lo que lo llevó a morir tan pronto.